tardes. Ahora vamos a entrar al bloque 3, ¿sí? En el cual su contenido central es la programación como medio de aprendizaje, es decir, ya vamos a entrar a programar. Como no vimos nosotros Sinjai como lenguaje de programación o como una forma de programar, ahorita vamos a ver cómo lo podemos instalar y vamos a dar la introducción a Sinjai. Bueno, ¿cuál es el propósito de aprendizaje? Pues el que elaboren programas aplicando los conocimientos previos que ya vimos de la algoritmia, que en este caso fue algoritmo, diagrama de flujo y pseudocódigo, utilizando un lenguaje de programación específico para aplicar un pensamiento lógico en la solución de diferentes problemas de su contexto. Bueno, nosotros ya habíamos visto la fase 1 y la fase 2 de la programación. Ahorita vamos a entrar a la fase 3, que es la codificación o implementación. Bueno, pero vamos a hacer un recordatorio. La fase 1 es la fase en la cual yo leo el problema y lo analizo, es decir, entiendo y analizo el problema para darle una solución. La fase 2 es el diseño del algoritmo, el diagrama de flujo y el pseudocódigo. Ya que entendí el problema, ahora sí yo puedo resolverlo por medio de un algoritmo, diagrama o pseudocódigo para posteriormente pasar a la fase 3, que es la codificación o implementación. En este caso, yo lo que voy a hacer es pasar el pseudocódigo al lenguaje de programación y este va a tener un código fuente que se va a ejecutar y entonces me va a mandar ya la información. Es más o menos lo que estábamos haciendo en PCIN, pero ese era pseudocódigo. Ahorita vamos nosotros ya a utilizar el lenguaje de programación C para realizar mis programas. Bueno, entonces, vemos que ya estamos en la fase 3, que es un lenguaje de programación. Bueno, ese lenguaje está diseñado para realizar procesos que puedan ser llevados a cabo por las máquinas, ¿sí? Por las computadoras o por algún dispositivo electrónico. Si estamos utilizando tarjetas, etcétera, programables, se pueden programar ¿para qué? Para que realicen alguna acción y entonces se puedan controlar el comportamiento físico y lógico de una máquina. Para ello, yo necesito un lenguaje de programación y ese lenguaje de programación lo que voy a hacer es, voy a generar un código llamado código fuente. El código fuente es un código que la máquina va a leer. Para que lo lea necesita un compilador. El compilador lo que va a hacer es traducir ese código fuente a código de máquina, es decir, a ceros y unos. La máquina ejecuta la información y le regresa el mismo compilador la información para que nosotros veamos en pantalla lo que la máquina ya ejecutó. Entonces, para eso nosotros necesitamos un IDE, que es un entorno integrado de desarrollo, que es un software que me permite tener la interfaz gráfica entre el compilador y el lenguaje de programación para que yo pueda ver como usuario lo que le he dicho al programa que realice. Bueno, en este caso, el entorno de desarrollo que vamos a utilizar va a ser Sinjai, que en este caso, este software, ¿sí?, me va a permitir desarrollar programas en lenguaje C para que yo pueda ver cómo es la ejecución. Para eso vamos a instalar Sinjai en sus computadoras. ¿Cómo lo vamos a instalar? Bueno, le van a dar en su navegador esta liga o bien vamos a entrar, le damos clic al Sinjai, ¿sí?, a la liga de Sinjai. Nosotros tiene tres opciones, ya sea para los que tienen sistema operativo Linux, para los que tienen Windows y para los que tienen Macintosh. Entonces nosotros tenemos Windows, le vamos a dar clic aquí donde dice Sinjai para Windows, vamos a descargar el instalador para Windows y una vez que ya se haya descargado, aquí va a aparecer que se está descargando, lo vamos a ejecutar y entonces va a instalar la aplicación en mi computadora. En este caso aquí ya se está descargando
Cuando descargue le doy ejecutar y le doy permisos de instalar en mi computadora. Cuando ya se haya instalado me va a aparecer un icono de esta manera, ya sea en mis archivos de programas o en mi escritorio. En este caso, bueno, en mi caso yo lo tengo, ya lo instalé, yo lo tengo en mi escritorio. Pero antes vamos a ver qué me permite realizar Sinjai. Entonces aquí vienen los pasos de cómo hacerlo si es que no vieron bien cómo realizarlo y cómo entrar. Ahorita nosotros vamos a entrar a Sinjai y en este caso voy a explicarles específicamente cómo son, ¿sí? En este caso, ahora, lo que vamos a ver ahorita son las similitudes entre PSInt, que ya habíamos utilizado, y el nuevo programa o el IDE que vamos a usar, que es Sinjai. En PSInt, escribir me permitía escribir la información en pantalla. Ahora en Sinjai yo tengo que poner printf. Esta va a ser la instrucción que yo voy a utilizar para escribir. Y leer, que me permitía leer desde teclado la información o la variable, lo que yo quería dar desde teclado, los datos, lo voy a realizar con scanf. Y la asignación va a ser con un igual. Ahora, para lenguaje de programación siempre debe haber librerías. Hay una librería muy importante que se llama stdio. Por default lo integra lenguaje C, pero si no lo llega a integrar dependiendo de la versión o de sus máquinas, ustedes lo tienen que anexar. Esta librería contiene funciones de entrada y salida de datos. Esa librería tiene las instrucciones printf, que me va a permitir imprimir en pantalla o escribir a pantalla los datos o información, y la cual ahí voy a colocar variables de salida. Y scanf, que me va a permitir introducir datos o escribir los datos desde teclado y asignárselos a una variable, y esa va a ser variable de entrada. Y getchar, que me va a permitir obtener un carácter para que mi programa no se ejecute tan rápido y no vea qué fue lo que pasó. Ahora, también está la librería mat. La librería mat sí me va a permitir utilizar instrucciones de tipo matemático. Por ejemplo, POW es la instrucción que me sirve para calcular la potencia de un valor a cualquier exponente. SQRT sirve para calcular la raíz cuadrada de un número. Sin me va a permitir calcular el coseno y sin el seno me va a permitir calcular el seno y cos me va a permitir calcular el coseno. ¿Se acuerdan que en el algoritmo, diagrama de flujo y pseudocódigo siempre había un inicio y un fin? Y que era muy importante. Bueno, en programación el inicio de programa va a ser una llave abierta y el fin una llave cerrada. Ahora, es importante que nosotros conozcamos los tipos de variable. ¿Se acuerdan que en Excel nosotros veíamos un tipo de datos, que era numérico, que era alfanumérico, etcétera? Bueno, aquí son lo mismo, pero cambia su forma de nombrarlos. El alfanumérico o texto o carácter lo voy a definir como tipo char. Y aquí está, tipo char o tipo carácter. Supongamos que aquí la variable se llama nombre y es de 50 caracteres. Y en el scanf yo lo tengo que poner como porcentaje S o porcentaje C. Ahorita se los voy a explicar más adelante. Los números enteros se van a definir como int y en scanf los voy a tomar como porcentaje D o porcentaje I. Y el número con punto decimal se va a llamar float o flotante y lo voy a tomar con scanf como porcentaje F. Ahorita cuando hagamos un ejemplo se van a dar cuenta de qué es lo que les estoy diciendo. Tips. Los dos slash juntos me van a permitir escribir comentarios dentro del programa. Es decir, voy a colocar comentarios para decir, bueno, esta es una variable de entrada de este tipo, o aquí estoy pidiendo esto, o mi programa hace esto. Esto es para que con el tiempo ustedes sepan qué es lo que está realizando su programa. Las comillas me van a permitir escribir texto, como igual en PSInt,
Y aquí hay tres instrucciones o símbolos que no los habíamos visto. Es la \n, que me va a permitir dar un salto de línea, es como un enter. /t es un tabulador, como la tecla tabulador o tab que conocemos normalmente. Y /f, que vendría siendo un salto de página. Bueno, ahora vamos a ver lo importante que hay que incluir para realizar un programa. Como ya habíamos visto, es importante incluir la librería stdio porque contiene mis instrucciones básicas. Entonces, esta librería me va a permitir utilizar las instrucciones de printf, scanf y getChar, que son instrucciones básicas para que yo pueda programar. El tipo float para definir las variables con punto decimal o número con punto flotante. La variable int, aquí, de tipo int, de tipo entera, me va a permitir o sirve para declarar los números como enteros. Char para declarar caracteres o letras o una cadena de caracteres. Y cuando yo escriba scanf y lo tome de teclado, voy a tener que colocar %f si es número flotante, y aquí está un ejemplo. Por ejemplo, si yo voy a hacer el cálculo del área del triángulo y quiero que salga con números con punto decimal, a base yo la voy a definir como tipo flotante, y aquí cuando yo mande a llamar la variable que escriba yo desde teclado, voy a poner scanf, paréntesis, comillas, %f, comillas, coma, ampersand base. ¿Qué va a hacer esto? Va a leer la variable base y va a saber la computadora que es de tipo flotante. %i o %d, cualquiera de los dos, es de tipo entero, entonces voy a poner igual acá, scanf, paréntesis, comillas, %i, comillas, o %d, de dedo, comillas, coma, ampersand edad. Aquí va a leer la variable edad, que es de tipo entero. Y aquí el %s, que es para caracteres, y va a decir scanf, paréntesis, comilla, %s, comillas, coma, arroba, nombre. ¿Por qué? Porque cuando yo escriba un nombre van a ser caracteres. Edad, pues es un tipo de dato entero porque no puedes tener 15.5 años. O tienes 15 años o tienes 16. Y base, aquí sí puedo dar no sé, 14.5 de base y 20.8 de altura. Entonces, por eso se definen así las variables. Pero ahorita vamos a ver exactamente cómo vamos a hacer nuestro primer programa. Vamos a hacer dos programas. El primero me va a mandar un mensaje nada más de saludo, ¿sí? Son programas secuenciales pequeños. Una vez que ustedes ya hayan instalado Sinjai en su computadora, les va a salir este icono. Vamos a dar doble clic y automáticamente les sale bienvenidos a Sinjai, la versión que ustedes hayan instalado. Nos vamos aquí donde dice crear un programa simple. Les sale esta pantalla. Todo esto también está en el PDF. Voy a elegir programa C en blanco y le digo crear. Automáticamente me sale esa estructura. Si se dan cuenta de esa estructura, no tienen ustedes que mover nada. La dejan tal cual, esa estructura, por favor, no muevan nada. Si se dan cuenta, automáticamente les incluye la librería stdio. Ustedes no tienen que colocar nada. Aquí les dice que es el programa principal y aquí está el inicio de mi programa. Voy a darle enter aquí para que se vea más el inicio y el fin del programa. Return lo que hace es que a mis variables las regresa o las limpia para que se pueda volver a ejecutar el programa. Eso, toda esta estructura no la tienen que mover, así la tienen que dejar tal cual y después nosotros vamos a definir las variables. Como este programa me va a mandar un mensaje, vean, ya está autodefinido char, le puedo dar doble clic. Voy a decir que num, que es mi variable nombre, o también le pueden poner nombre como tal, es de tipo carácter y va a tener 20 o 50 caracteres.
Para eso lo debo poner entre corchetes. Deben buscar en sus computadoras dónde están los corchetes, ¿sí? Porque si no lo encuentran, pues entonces sí va a estar medio complicado. Entonces se pone corchetes, ya sea el tamaño, voy a colocarle 20, pueden ponerle 25, pueden ponerle 50, si su nombre es muy largo, y punto y coma. Si no tiene punto y coma, también les va a mandar error. Así es que por favor chequen que todas sus instrucciones terminen con un punto y coma. Le pongo print F, doy doble clic. Aquí ya no se los completa como en PCInt. Aquí ustedes tienen que darle el parámetro, que en este caso vendría siendo paréntesis, comillas, y vamos a poner escribe tu nombre, para que cualquier persona que esté ejecutando el programa sepa qué es lo que tiene que escribir. Ahora, después vamos a colocar scanf, que también es ¿cómo se llama? La instrucción para leer de teclado. Coloco paréntesis, comillas, %s. ¿Por qué %s? Porque el nom, que es mi variable, es de tipo carácter, coma, y aquí para que se lea la variable tengo que escribir ampersand y la variable nombre. Si a mí se me olvida escribir el ampersand, no me va a realizar ninguna actividad. Entonces, ustedes tienen que colocar esa información. Bueno, seguimos. Vamos a poner printf. Vamos a poner printf otra vez para dar los datos. Entonces, la persona ya me escribió su nombre. Y entonces ahora yo le voy a mandar un mensaje. Le voy a poner hola. Porcentaje S, porque si no, no se va a escribir en la pantalla. Comillas, perdón, hola, porcentaje S, comillas. Luego coma y la variable que me escribió. Por ejemplo, puso Pedro, va a decir hola Pedro. Ahora, después le voy a mandar a escribir el mensaje que le quiero decir a Pedro. Entonces voy a colocar o le pongo hola Pedro, por ejemplo, bienvenido a lenguaje de programación en C. No pongo acento en la O porque si no aquí me manda un carácter especial. Bueno, vamos a colocar acento para que vean que al momento de ejecutarlo me sale una fracción. Comillas, bienvenido al lenguaje de programación, comillas, paréntesis, punto y coma. Y después, para que no se ejecute tan rápido y no se vea, voy a decirle que tiene que obtener un carácter. En este caso es darle Enter para que se salga de la ejecución. Y entonces, si se dan cuenta, mi programita fue esta parte. Todo lo demás me lo dio por default Sinjai. Vamos a ver, vamos a guardarlo, le ponemos, bueno, yo ya tenía el archivo, se va a llamar saludo, versión final, así. Le doy guardar, automáticamente me lo guarda como .cpp y le voy a dar que es el compilador para ver si no tiene algún error. Si tiene errores, aquí me los va a decir. Espera un porcentaje S. Bueno, está bien. Vamos a ver si es por el espacio. Bueno, vamos a ejecutar. Ahí me dice, escribe tu nombre, le voy a poner Marisol.
Enter, me dice, hola Marisol, bienvenido al lenguaje de programación en C. Este 3/4 es por el acento y presiona Enter para cerrar esta ventana es por el getChar. Entonces, si yo le doy Enter, automáticamente ya se sale del programa. Ahora, acuérdense que en la clase yo les dije que había algunos tips, que en este caso son estos. Con voy a elegir un comentario. Cuando son comentarios no se ejecutan. Voy a poner como comentario getChar para ver qué pasa. Aquí lee mi nombre, está muy bien, pero aquí yo quiero que haga un salto de página siguiente. Entonces tengo que poner el \n. Para eso voy a poner, en mi teclado es AltGr y el signo de interrogación. Pongo \n para que no salga tan pegado. Igual acá para que me salga un Enter. Ajá. Y entonces, bienvenido al lenguaje de programación. No sé si me salió pegado, ya no me acuerdo, pero bueno, voy a poner igual otra vez AltGr y signo de interrogación N para que salga un Enter en cada uno. Aquí ya no voy a tener un getChar y le voy a quitar el acento para que no me salga el 3/4. Ejecuto y entonces dice, escribe tu nombre, le pongo Marisol o le pongo otro nombre y me dice, hola Marisol, bienvenido al lenguaje de programación en C. Presione Enter para cerrar y ya. Y automáticamente se sale. getChar es solamente por si pasa muy rápido el programa y no se dan cuenta cuál fue la ejecución. Entonces le ponemos getChar. En este caso mi computadora no lo requirió, lo coloqué entre slash porque es un comentario. Entonces aquí vamos a poner otro comentario, pongo // aquí pido aquí defino la variable nom de tipo carácter, ¿sí? De 20 caracteres, de tamaño 20. Entonces, que es un texto, un comentario, no lo ejecuta Sinjai. Y entonces ya tengo todo mi programita. Ya lo guardé, le doy guardar. Aquí me mandó un mensaje de error porque supuestamente no esperaba porcentaje S. ¿Sí? Pero bueno, vamos a dejarlo así porque el programa sí funciona. Entonces probablemente quería aquí que pusiera en lugar de char string, pero se supone que es lo mismo, o sea, está bien definido, no hay ningún problema. Vamos a volver a ejecutarlo para que vean que no hay ningún problema con los comentarios. Voy a elegir, vamos a poner un nombre, Ernesto, supongamos, ¿no? Que no se me ocurrió otro. Le doy Enter, dice el Ernesto, bienvenido al lenguaje de programación del lenguaje C, y así le doy Enter. Recuerden, getChar es voy a obtener un carácter, es decir, si el programa se ejecuta muy rápido y no se ve qué es lo que hizo, bueno, entonces automáticamente le coloco un getChar. Si no, no es necesario, es como si getChar estuviera eliminado y no fuera necesario dentro de mi programa. Bueno chicos, este sería un ejemplo. Voy a hacerles otro video para el área del triángulo, ¿sí? Porque si no, está muy largo. Y realicen la actividad. ¿Cuál actividad pueden realizar, chicos, de tarea? Esto ya lo habíamos visto. Aquí están 3 que ya habían hecho en Sinjai. Digo, en PSIN, entonces pueden hacer uno de esos en Sinjai. Entonces les voy a dejar una liga en donde dice sube tu programa secuencial, que en este caso estos son programas secuenciales. Aquí está el del área de un triángulo, espero que ustedes lo hagan en Sinjai para que vean cómo funciona, exactamente el mismo. De todos modos yo lo voy a hacer en un video y se los voy a enviar y ustedes ven. Ahora, ya
estos dos ya los tenían. El nuevo es este, obtener un valor numérico y elevarlo a la tercera potencia. Con ese ustedes pueden utilizar la función POW e insertar include en lugar de estudio, bueno, tienen que insertar los dos stdio y aparte la librería mat. ¿Sí? Aquí está la librería mat y con esta que se llama POW es la instrucción con la que ustedes pueden hacerlo. Pero supongamos que yo nada más quiero uno, ustedes eligen cuál hacen. Ese nada más es por si quieren hacer el tercero. Si quieren hacer ustedes el primero, bueno, piden las calificaciones, ya lo tenían en PCInt. Ahora lo único que tienen que hacer es, en lugar de escribir, ponen printf y en lugar de leer, ponen scanf. Y por favor, tienen que definir las variables. En PCInt no las definían, aquí sí las tienen que definir. De qué tipo son y cómo se van a llamar. ¿Sí? Entonces, bueno, nos vemos, espero que hayan entendido esta clase y solamente la actividad es que hagan un solo programa, que pasen el programa de PCInt a lenguaje de programación en C con Sinjai. Que estén muy bien, nos vemos. Hasta luego, adiós.